Yo los invito, antes de orar e iniciar este tiempo de la exposición de la palabra de Dios, que vayamos a nuestras Biblias y las abramos en Mateo capítulo 6. Ahí donde está, en su Biblia física o en su Biblia virtual, yo le invito a que coloque Mateo 6 y nos ubiquemos ahí en nuestras Biblias, que ahí va a estar el texto que estaremos exponiendo en el día de hoy. Antes de iniciar entonces, yo los invito a que también hagamos una oración y le entreguemos al Señor este tiempo de tema, este tiempo de predicación. Ahí donde está, yo le invito a que usted incline su rostro y haga esta oración conmigo y le digamos: bendito Dios, te damos muchas gracias por permitirnos hoy reunirnos en nuestra iglesia. Gracias por permitir que hoy tu palabra sea expuesta en medio de nosotros. Hoy pedimos de que esta palabra, Señor, sea como dice tu misma palabra, sea como espada de doble filo, entre hasta lo más profundo de nuestro corazón y que allí se siembre, que esa palabra no vuelva a ti vacía, mi buen Dios. Espíritu Santo de Dios, oramos para que tú nos des el discernimiento y el entendimiento, Espíritu de Dios, y ese de nuevo para poder predicar tu palabra siempre de la mejor forma, de la forma más fiel. Que seas tú hablándonos y que seas tú, a medida de que tu palabra es predicada, tú nos transformes a cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos entonces en el día de hoy. Vamos entonces a continuar con el tema que arrancamos hace 15 días. Sí, hace 15 días empezamos un tema que se llamaba el verdadero tesoro. Hoy vamos a ver entonces el verdadero tesoro parte 2. Y por eso entonces yo quiero que usted se vaya a la palabra de Dios, abra Mateo capítulo 6 y se ubique ahí que estamos en los últimos versículos. Yo sé que ahí al frente vamos a colocar los versículos, pero es muy importante también que usted en su Biblia, usted se ubique, usted resalte, usted haga sus apuntes, usted mismo trace la palabra de Dios. Entonces, ahí está ahora sí el nombre, ¿cierto? Ahí está el nombre, el verdadero tesoro, parte 2. Un momento que ahí nos lo están cuadrando en el máster, ahí está. Bien, entonces hace 2 sábados atrás comenzamos a exponer a partir de los versículos 19 al 34 del capítulo 6. Ya nos hemos tomado el tiempo de exponer los versículos del 1 al 18, donde estuvimos hablando acerca de la vida devocional, acerca de cómo es que debemos orar, cómo debemos ayunar, cómo debemos dar nuestras ofrendas y cómo dar nuestras limosnas. Dios, en los primeros versículos de este capítulo 6, nos está enseñando algo muy importante para nuestra vida devocional. Y el primer llamado que el Señor nos hace en los primeros versículos del 1 al 18 es a no practicar nuestra vida devocional como los hipócritas. Que no la practiquemos como los fariseos. Que no la practiquemos solamente de dientes para afuera, sino que verdaderamente la practiquemos de corazón. Porque ¿qué es lo que está queriendo hacer el Señor en esta exposición del Sermón del Monte? Él está llevando a que el creyente o aquel ciudadano del reino de los cielos entienda que Él está buscando una actitud que venga desde el corazón, una justicia mayor que la de los escribas y fariseos para poder heredar el reino de los cielos. Entonces, en los primeros versículos el Señor se ha estado enfocando en cerca de no tener una vida hipócrita en nuestra vida espiritual. El Señor se preocupa por nuestra vida espiritual, pero a partir del versículo 19 dijimos que vamos a ver que no solo el Señor está interesado en estos aspectos vitales de nuestra vida espiritual, sino que también está interesado en los aspectos vitales de nuestra vida material. El Señor entiende completamente que nosotros tenemos unas necesidades espirituales, porque pertenecemos al reino de los cielos, pero para Él tampoco le es oculto de que aunque nosotros ya hagamos parte de ese reino, nosotros aún seguimos en este mundo.
y que en este mundo, ¿cierto?, tenemos necesidades. En este mundo, como a Él, que todo lo entiende porque Él tiene un mejor entendimiento porque Él estuvo con nosotros, Él lo comprende, sabe que nosotros tenemos hambre, sabe que nosotros tenemos frío, sabe que nosotros tenemos sed, sabe que tenemos necesidades de nuestras cosas materiales. Él sabe que aún en este mundo, estando en este mundo, tenemos esas necesidades. Entonces, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y lo que Él quiere enseñar a partir de este versículo 19 es enseñarnos que viviendo en este mundo, sabiendo que tenemos necesidades como cualquier otro ser humano en este mundo, Él nos quiere enseñar a partir del versículo 19 es a que usted y yo no nos comportemos como los de este mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo porque nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial. Amén. Entonces, el Señor entiende que usted y yo tenemos unas necesidades. Y el entender esta gran verdad de que el Señor sabe que usted y yo tenemos unas necesidades materiales, de que Dios está interesado o tiene cuidado de nuestras necesidades materiales, debe generar en nosotros un profundo sentido de confianza y de paz. O sea, Dios sabe, ojo con lo que estoy diciendo, para Dios no le es oculto que usted tiene necesidad. Dios sabe que usted tiene una esposa y 3 hijos y que usted tiene necesidad de alimentarlos a ellos. Él sabe y entiende que tiene necesidad de tener vestido para ellos, que tiene necesidad de tener un techo para donde vivir con él. El Señor sabe y conoce esas necesidades. Y el saber esa gran verdad a nuestra vida tiene que traer paz y tiene que traer confianza en las promesas del Señor. Entonces, si Dios sabe esto, conoce nuestras necesidades y además nosotros sabemos que Él tiene el poder para sustentarnos y satisfacerlas, lo que Él nos ha prometido, la pregunta que nos hemos generado en esto que hemos estado exponiendo es, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué vivimos ansiosos? ¿Por qué vivimos desesperados muchas veces por lo que estamos viviendo en este mundo? Por eso digo, tenemos que entender esta gran verdad, que Él conoce que tenemos necesidades y Él ha prometido que las va a satisfacer. ¿Sí o no? Entonces, así que, como veíamos hace 2 semanas, este afán y esta preocupación que muchos de nosotros presentamos, dijimos, ese no es el problema. El problema que usted esté afanado, el problema que usted esté preocupado, ese no es el problema. Más bien, ese es el resultado del verdadero problema. Es el resultado del verdadero problema. Yo le invito a que leamos a partir del versículo 19, donde Jesús va a comenzar a hablarnos a nosotros cuál es el verdadero problema y más bien al final del capítulo vamos a mirar las consecuencias de ese problema. ¿Qué dice el Señor? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. ¿Sí o no? Cuando nosotros leemos desde el versículo 19 hasta el versículo 34, que lo vamos a ir leyendo a través del sermón, no lo quiero leer 2 veces, nosotros nos vamos a dar cuenta que todos estos versículos, desde el 19 hasta el 34, guardan una misma unidad de pensamiento. El Señor quiere enseñarnos algo. ¿Y qué es la enseñanza que Dios quiere darnos a nosotros? ¿Cuál debe ser la actitud que usted y yo tenemos que tener con respecto a los bienes materiales que hay en este mundo? Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros. Y lo que Jesús nos invita entonces en estos versículos es a considerar cuál es la actitud que usted y yo tenemos en nuestro corazón
hacia los bienes materiales. Y tenemos dos formas de vivir con respecto hacia los bienes materiales. O bien confiamos en los bienes materiales como las riquezas y somos declarados unas personas materialistas por nuestras ambiciones y nuestras prioridades. O bien confiamos en Dios y en cuyo afán materialista no tiene por qué aplicar a nosotros. Bien, ¿correcto hasta ahí? Entonces, ya expusimos los versículos del 19 al 22 y hablamos acerca de que dónde nos hacíamos una pregunta, dónde estamos atesorando. Si quiere devolverte a la presentación, por favor. Vamos a resolver en todo este tema 3 preguntas. La primera pregunta ya la iniciamos la semana antepasada, el cual, ¿dónde está tu no, atrás, mijito. Atrás. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? Listo. ¿Dónde estamos atesorando? Entonces, ¿dónde está tu tesoro? Eso es lo que estamos respondiendo aquí. Dijimos que entonces la escritura, dejamos claro y quiero recalcar nuevamente en el día de hoy, la escritura no condena la riqueza. Hemos dicho eso y quiero enfatizarla. La escritura no está condenando la riqueza y la escritura no está condenando al rico. La escritura no condena eso, pero la escritura sí nos advierte contra el peligro que puede traer en paralelo el dinero y las riquezas. Eso sí es lo que a nosotros nos está diciendo a nosotros la palabra de Dios con respecto. Dice, las riquezas no hay ningún problema. El problema es lo que trae en paralelo el tener riquezas. Que la plata, entonces decíamos, pase por nuestros bolsillos y no por nuestro corazón. Nuestra vida entonces no puede girar en torno a vivir, en cómo vivir vestidos, en cómo alimentarnos y tener objetos de valor. Porque si vivimos así entonces estamos haciendo tesoros aquí en la tierra. Si ese es su pensamiento de que usted vive solamente y hace solamente para satisfacerse a usted mismo, usted está viviendo haciendo tesoros en la tierra. Para mayor comprensión de lo que estoy diciendo acá, estoy sacando una síntesis, puede mirar la prédica que está en el canal de YouTube. Querida iglesia, si nosotros pensamos así, qué insensatos nosotros somos. Qué insensatos somos cuando acumulamos para nosotros en esta tierra. Qué insensatos nosotros somos cuando ponemos nuestra confianza en nuestras posesiones. Muchas veces nos da paz saber que en el banco hay cierta cantidad de dinero. Y entre más numeritos, más paz y más tranquilidad hay en nuestro corazón. Pues el Señor dice que si nosotros colocamos nuestra confianza en las cosas de esta tierra, en lo material, somos unas personas insensatas. Pues no solo tenemos que entender que estas no solamente son efímeras, son temporales, se destruyen o las pueden robar, sino que nosotros no somos dueños de nuestra vida. Nosotros no somos dueños de nuestra vida. Muchas veces las personas gastan su vida acumulando para una mejor vejez. ¿Y es que acaso usted tiene garantizada su vejez? ¿Acaso usted sabe cuál es la fecha de vencimiento suya? ¿Acaso? Y no estoy diciendo que es pecado ser precavido, pero muchas veces las personas viven una vida miserable en el hoy para acumular para el mañana. Personas que en el hoy no se dan gusto, personas que en el hoy no viven sino para atesorar, para que el día de mañana se puedan sentar. Y al fin y al cabo, uno no sabe cuándo el Señor nos va a llamar y van a terminar disfrutando esa plata personas que nada tuvieron que dar y ni siquiera la van a valorar. Y el Señor nos lo dice claramente a nosotros en Lucas 12. Yo dije que hoy vamos a mirar este versículo. En Lucas 12, a partir del versículo 12, a partir del versículo 15, el Señor nos habla y nos dice que no es sensato ni es prudente, ¿cierto?, vivir como el hombre al cual Jesús contó en esta parábola. La palabra de Dios nos dice a nosotros, a partir del versículo 15, dice, y les dijo, mirad,
y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mire lo que el Señor nos está diciendo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Eso es lo que enseña este mundo? No. El mundo, ¿qué enseña hoy el mundo? Una persona vale por lo que usted tiene. Si usted tiene propiedades, tiene casas, tiene carros, ¿usted qué trato le da a esa persona? ¿O el mundo qué trato le da a esa persona? Un trato preferencial. Pero si una persona que llega a pie, que tiene mal vestido, que está mal organizado, muchas veces la gente lo trata ¿qué? Lo desprecia. Pero el Señor dice, guardado de toda avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola, y mire la parábola que habla, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? 18, y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. Y mire cómo termina el versículo 23. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Entonces, no es sensato acumular posesiones porque finalmente esas terminan poseyéndonos a nosotros. A ver, ¿qué pasó con este rico de la parábola? Tuvo tanto, que ¿qué pensó en sí mismo? Tumbar y construir algo más grande para poder atesorar más. En ningún momento dijo, estoy satisfecho, daré a los necesitados. ¿Cuál es un problema de aquel que vive de los materiales? Nunca está satisfecho. Nunca. ¿Usted ha escuchado eso? Es que donde yo me ganara la lotería, eso sí, mejor dicho, viviría feliz. ¿Usted ha escuchado entrevistas o historias de personas que se han ganado la lotería? Dicen que, mejor dicho, cuando se ganaron ese premio, fue la perdición para ellos. No lo supieron manejar, salieron amigos que nunca tenían, familiares que nunca lo saludaron. Y lo peor es que no lo sabe administrar, queda solo, queda pobre, queda llevado, tuvo, y se da cuenta que cuando tuvo todo eso, en eso no estaba la felicidad. Cuando nosotros pensamos que es que si tuviera plata, sería más tranquilo todo, sería más llevadero todo. Muchas veces lo tienen y se dan cuenta que eso no es la felicidad. Mire, ¿cuántas personas tienen un buen salario, una buena vida, bienes, o sea, son cómodos? Yo diría, es que donde yo tuviera la plata que tiene Marta Lía, ¿sí? O la plata que tiene Julanito de tal, mejor dicho, yo viviría feliz. Y usted va y mira la vida de Marta Lía, eso es un ejemplo. Si usted va y mira la vida de Marta Lía es insatisfecha. Porque Marta Lía está mirando ¿para dónde? Es que donde yo tuviera la vida que tiene Faber. ¿Sí? Más. Y va y mira, nunca estamos satisfechos. Y lo peor es que nosotros siempre nos comparamos ¿para dónde? Para arriba. ¿Sí? Entonces, no es sensato, diapositiva por favor, no es sensato acumular posesiones porque finalmente estas terminan poseyéndonos a nosotros. Miren nomás el ejemplo del que estamos hablando aquí que acabamos de leer. Miren las diapositivas, esta frase de esta persona, de David Borst, dice,
Dice, cuantas más posesiones tenemos, tanto más tiempo tendremos que dedicar a ellas. Tanto más dinero tendremos que gastar en su mantenimiento y cuidado. Y tanta más ansiedad sentiremos ante el peligro de perderlas. ¿Sí o no? Tremendo. ¿Usted cree que la vida de un rico es buena? La vida de un rico es muy aburridora. Siempre tiene el fantasma que va a la bancarrota. Sostengo una mansión de esas. ¿Usted cree que una mansión de esas se sostiene con lo que usted sostiene su casa? No, no se sostiene con eso. Entonces, el dinero termina poseyéndonos a nosotros. Nosotros terminamos viviendo ¿para qué? Para el sistema. Terminamos viviendo, nuestra vida termina viviendo o girando en torno a nuestros bienes materiales, porque entre más usted tenga, usted tiene que estar pendiente de sus negocios. Porque, ¿usted qué dice? Es que un negocio donde uno no esté al frente, el negocio no funciona. ¿Sí? No funcionan. Y entonces tendremos que dedicarle más tiempo. Tendremos que gastar más tiempo en poderlo sostener para tener cuidado. Y seremos más ansiosos de saber de que si lo perdemos, desastre total. Entonces, en este punto que estamos hablando, en este primer punto, devolvete una diapositiva, por favor, de dónde está tu tesoro. Termino con este punto, con el siguiente llamado. Querida iglesia, usted hoy tiene que saber si usted está acumulando tesoros aquí en la tierra o está acumulando tesoros en el cielo. No hay un tercer lugar. En uno de estos dos lugares está tu corazón. En la tierra o en el cielo. ¿En cuál? Es lo que usted tiene que responder. No podemos servir a dos señores, es lo que dice más abajo el versículo. Pero nosotros solamente tenemos dos lugares para hacer tesoros. O aquí en la tierra o en el cielo. No hay un tercer lugar. Continuemos. Segunda pregunta que yo quiero que nos respondamos a partir del versículo 22. Dice, ¿es tu ojo bueno o malo? Mire lo que dice los versículos 22 al 23. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Cuando nosotros leemos estos versículos, venimos hablando ¿de qué? De lo material. Cuando nosotros leemos estos versículos, puede llegar a causar un poco de confusión al leerlos porque parece como si hubiera un cambio de tema de lo que nosotros venimos hablando. Ahora empezamos a hablar como de oftalmología. Empezamos a hablar como de que un ojo bueno y un ojo malo que ilumina. Entonces, ¿ha cambiado el Señor el tema? ¿Qué significan esas palabras que el Señor está dando aquí? Ahora bien, lo primero que nosotros tenemos que tener claro, lo primero que dice el Señor es que la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Sí o no? Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces, cuando el Señor está utilizando que la lámpara del cuerpo es el ojo, lo que Jesús está trayendo aquí es una pequeña parábola. Eso es lo que el Señor está trayendo aquí. ¿Y de qué se trata esta parábola que el Señor está trayendo acá? Se refiere al ojo como lámpara, pero no porque el ojo tenga una luz en sí misma, sino que así como una ventana entra luz e ilumina la casa, la ventana no es la que tiene la luz. La ventana deja que la luz del sol entre e ilumine la casa. Eso es lo que el Señor está diciendo. Está tomando el ojo como una ventana que deja que entre la luz a nuestro cuerpo. Asimismo, entonces, son los ojos que nos permiten percibir la luz. Así que si nuestros ojos son malos, no podremos percibir la luz. Por lo tanto, andaremos en tinieblas. Así que, dependiendo, lo que está diciendo acá el Señor en estos versículos, dependiendo entonces de la salud de nuestros ojos, andaremos o en luz o andaremos en tinieblas. Eso es lo que el Señor está diciendo en esta parábola. Ahora dígame usted, ¿cómo casa esto con lo que el Señor viene hablando? Pareciere no casar, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de andar en luz, centrémonos ahí, cuando hablamos de que nosotros estamos llamados a andar en luz, ¿qué quiere decir que usted y yo estamos llamados a andar en luz? Cuando nosotros claramente vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice que andar en luz es andar conforme a la palabra de Dios.
es andar conforme a la Escritura, es andar en comunión con Dios, es estar en comunión con los otros, es ser obediente, es someternos a los mandamientos y estatutos que Dios ya ha colocado. Eso es caminar en luz, ¿sí o no? Mientras que las tinieblas son el camino totalmente opuesto a lo que yo acabo de decir. Y es el destino que recorren aquellas personas que no hacen parte del reino de los cielos. ¿Correcto? Ahora bien, el segundo punto que tenemos que tener en cuenta es que cuando el Señor utiliza bueno y malo, ¿qué son bueno y malo? Los ojos, ¿cierto? Cuando el Señor está hablando, utiliza la expresión buenos o malos refiriéndose a los ojos, está utilizando dos palabras que en la palabra de Dios apuntan por un lado a la generosidad y por otro lado a la tacañería, a la avaricia, respectivamente. Vamos a ver un ejemplo para esto. Si usted va a Romanos 12:8, por favor, Romanos 12:8. En Romanos 12:8, esa palabra que aparece ahí en Romanos 12:8 dice, el que reparte, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Si usted se va a la Nueva Versión Internacional, si la tiene ahí a la mano, la Nueva Versión Internacional nos dice, bueno, ahí está en inglés, New International Version, dice generosidad, ¿sí? ¿Dónde está? Ahí está, generosidad. Hazlo con generosidad. Entonces, cuando nosotros miramos este Romanos 12:8, cuando la palabra de Dios está usando liberalidad o generosidad, esa palabra en el original es la misma expresión utilizada en Mateo 6:22, haciendo referencia al ojo bueno. Cuando usted se va a la Biblia interlineal o usted se va al texto original en el cual fue escrita la palabra de Dios en griego, la palabra liberalidad que se está usando acá o generosidad es la misma que Jesús está utilizando en Mateo 6:22. Entonces, lo que está queriendo decir Jesús en Mateo es que un ojo bueno es un ojo ¿qué? Generoso. Eso es lo que el Señor está diciendo. Si somos generosos con nuestros bienes terrenales, si compartimos con los necesitados y proveemos para la obra del Señor, entonces, si esa es nuestra actitud, significa que hemos comprendido la generosidad de que Dios hacia nosotros en Jesucristo. Y que lo que realmente importa no son nuestras posesiones y el cúmulo de ellas, sino que verdaderamente lo que importa es ¿quién? Cristo. Cristo. Lo cual entonces significa que hemos sido iluminados por el Evangelio. ¿Sí ves entonces lo que viene en la parábola que el Señor está diciendo? Un ojo bueno deja que el Evangelio le ilumine. Y cuando el Evangelio le ilumine, entonces somos generosos, somos dadivosos, compartimos con los necesitados, proveemos para la obra del Señor. ¿Usted cree que una persona que no le ha alumbrado el Evangelio es generosa? ¿Da con alegría o da por interés? Porque usted puede decir, que yo conozco a esta persona que da y no viene a la iglesia. ¿Pero por qué lo da? ¿Lo da porque ama a su hermano o lo da porque le rebajan taxes? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, solamente aquellos a los que se les ha iluminado el Evangelio, ¿cierto? Pueden llegar a tener un ojo bueno. Entonces, un ojo bueno, es decir, alguien que es generoso, está dando evidencias de andar en luz, pues le ha resplandecido Dios en la faz de Jesucristo. ¿Entendido esto, lo del ojo? Por el contrario, cuando el Señor entonces está hablando de ojo malo, está hablando de un ojo tacaño y avaro, que cierra la mano para no dar, pues teme perder lo que con tanta fuerza se aferra. Que es la forma en como este mundo nos ha enseñado a nosotros. A ver, ¿por qué muchas veces la gente en contrapeso a lo que nosotros dijimos, que se anda en luz o se anda en tiniebla? El que anda en luz dijimos que es generoso, reparte, provee para la obra del Señor. Ahora, ¿usted cree
Dígame una de las excusas de por qué la gente muchas veces no ayuda a su hermano o muchas veces no da para la obra del Señor. Porque no tengo, porque no me alcanza. Cierra su mano, ¿por qué? Porque es que si yo le llego a dar, entonces ¿qué? ¿Me quedo sin nada? ¿Sí? Entonces, un ojo malo es un ojo cuyo corazón está puesto en el tesoro terrenal, pues toda su vida ha sido dedicada a almacenar ¿dónde? En lo terrenal. La frase entonces, ojo malo, perdón, que el Señor se está refiriendo aquí, yo lo quiero invitar a Proverbios 23, 6, que así como conecté con lo que está diciendo Romanos ahorita, 12:8, que la palabra generosidad va amarrada a ojo bueno, que es la misma palabra. Mire que esta de ojo malo, cuando leemos Proverbios 23:6 dice, no coma pan con el avaro. ¿Tiene ahí Reina Valera Antigua? Yo busqué Reina Valera Antigua, o pueden encontrar otra versión, pero Reina Valera Antigua nos dice a nosotros, si no la tiene ahí, yo la tengo acá, ¿no está? Dice lo siguiente, no coma pan de hombre de mal ojo. Dice así la palabra de Dios. O búsquenla en una antigua de inglés, la King James, la de King James. Yo creo que esa está ahí. Lo que quiere decir es, cuando nosotros vamos al original o nos vamos a otra traducción, lo que pasa es que si usted lee, no comas pan no comas pan de hombre de mal ojo, ¿usted qué está entendiendo ahí? No coma pan con los tuertos. ¿Sí? Pero lo que pasa es una mala traducción. Pero si uno se va a entender más profundo, mire lo que dice ahí. Vea, ¿esa está qué? Ojo, ¿cierto? Evil eyes, ¿sí? Ahí está diciendo eso. A ver, la profesora de inglés, por favor, tradúzcale a Camilo que le quedó súper claro. ¿Sí? Ahí dice que no coma pan con aquel que tiene un ojo malo. ¿Uno qué puede decir? Pero ¿cuál es la nueva traducción de la Reina Valera? La Reina Valera dice, no comas pan con el avaro. Porque la raíz de esa palabra, la raíz en la cual fue escrita el original, da esos términos. Y es lo mismo, culturalmente nosotros tenemos palabras que pueden tener dos significados. ¿Sí o no? Eso pasa también en la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor entonces está hablando aquí, con lo que acabamos de ver, con el ojo bueno y con el ojo malo, ¿cierto? Que estamos hablando. Entonces, con lo que acabamos de ver, la segunda pregunta que el texto nos plantea, la podemos replantear ya no como si tu ojo es bueno o malo, sino que entendiendo la profundidad de lo que el Señor nos está diciendo ahí es, ¿eres generoso o eres tacaño? ¿Ojo bueno qué es? ¿Y ojo malo qué es? Avaro. Entonces, como decía el versículo al principio, dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, si eres generoso, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Por qué? Porque el evangelio le ha alumbrado. Pero si tu ojo es malo, si eres tacaño, todo tu cuerpo estará en tinieblas. No le ha alumbrado el evangelio. Así que la luz no puede estar en ti. ¿Cuánto no serán las mismas tinieblas? Entonces la pregunta aquí, ¿eres generoso o eres tacaño? La pregunta que yo tenía en la diapositiva, si que tienes un ojo bueno o un ojo malo, la pregunta, lo que el Señor está hablando es, ¿eres generoso o tacaño? Entonces, hablando en estos términos de que si eres generoso o tacaño, hablando en estos términos, entonces nos damos cuenta que el Señor no ha cambiado de tema, ¿sí ven? El Señor no ha cambiado de tema. Más bien nos sigue hablando a nosotros del problema que presenta al tener nuestra confianza en los bienes materiales y nos sigue hablando cuáles son los beneficios de vivir con nuestra confianza en el Señor. Y si cambiamos esta pregunta, entonces, ¿eres generoso o eres tacaño? Usted se tendría que preguntar estas cosas. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta si tenemos un ojo bueno o un ojo malo? O si somos generosos o si somos tacaños. Pregúntese usted y respóndase en su corazón. ¿Das a Dios lo que le pertenece o lo robas negándole su diezmo y su ofrenda? ¿Cómo eres tú con respecto a la ofrenda con el Señor? ¿Usted es tacaño o usted es generoso con el Señor? ¿Comparte usted las necesidades de su hermano? ¿Usted se duele por su hermano? ¿Usted conoce las necesidades de su hermano y usted es como el que se hace, el de la vista ciega? ¿Sí ve? ¿No ve la necesidad de su hermano?
Cuando no quieres ver la necesidad de tu hermano es que, ¿qué? Me hago el ciego, tengo ojo malo, soy tacaño. ¿Sí me hago entender ahí? Eso es lo que tenemos que entender. Y al responder entonces estas preguntas, nos vamos a dar cuenta qué tal está nuestro ojo. Bien, hasta este punto hemos hablado dónde estamos haciendo tesoros y ya tenemos que tener respuestas si estamos haciendo tesoros en el cielo o estamos haciendo tesoros en la tierra. Y con esto, de cómo están tus ojos, tenemos que darnos cuenta si somos generosos o somos avaros o tacaños. El Señor nos invita a que seamos generosos porque Él nos provee. No nos puede dar miedo a nosotros en el dar. ¿Por qué nosotros no damos, Arturito? Porque somos miedosos a quedarnos sin nada. Es que si yo le doy a usted me quedo yo sin nada. O tengo tanto amor por lo material que es mío y por qué lo tengo que dar a usted. Ahora vámonos a la última pregunta de la noche. ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién estás sirviendo? Mateo 24, 6:24, perdón. Mateo 6:24. En Mateo 6:24 nos dice a nosotros lo siguiente. Óigame, por favor, público. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Como nos podemos nosotros ir dando cuenta de lo que el Señor nos está enseñando en estos versículos, desde el versículo 19, es que aquí no existen matices. O acumulamos en el cielo o acumulamos en la tierra. Nuestro corazón no puede estar aquí y al mismo tiempo poder estar allá. Solo puede estar en uno de los dos lugares. Nuestro ojo no puede ser bueno y al mismo tiempo puede ser malo. Y ahora aquí nos está diciendo a nosotros la palabra de Dios, no podemos servir a dos señores. No hay matices, querida iglesia. O es blanco o es negro. Entendamos algo, querida familia, que cuando nuestro corazón está posicionado en los tesoros terrenales, terminaremos aborreciendo a Dios. Cuando nuestro corazón está posicionado en lo material, terminamos desechando a Dios. Por eso la Escritura dice que la raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Aquel que ama el dinero aborrece a Dios. Aquel que ama el dinero, ama al dinero más que sobre cualquier otra cosa. Y Dios es celoso. Dios se pide el número uno. Él quiere ser el centro. Él quiere ser el todo de nuestra vida. No podemos servir a dos señores. Pero cuando somos generosos, nuestros afectos por Dios y por el prójimo se ensanchan. Porque sabemos que Dios es el que nos da. Y si se acaba, pues vuelve y da. Pues vuelve y provee. La Escritura no miente cuando dice, más bienaventurado es dar que recibir. Dice la palabra de Dios. ¿Dónde está eso? En Hechos 20, 35, si usted quiere escribir. En esto entonces de que la Escritura nos dice a nosotros que la raíz del dinero, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿cierto? Está en 1 Timoteo 6, no, yo no lo voy a leer, 6 al 10. 1 Timoteo 6, 6 al 10, para el que está escribiendo. Entonces, es bueno entonces que usted sea sincero y se pregunte, ¿usted a quién está sirviendo? ¿Nosotros servimos a Dios o servimos a las finanzas, a lo material? Y nos tenemos que ser conscientes. Vuelvo y digo, no hay matices. No podemos nosotros servir a dos cosas. Y ahora finalmente, en el versículo 33 de aquí de Mateo 6, el Señor va a concluir lo que estamos exponiendo. El Señor concluye este pensamiento llamando a sus seguidores a la calma. Él está llamando a los pertenecientes al reino de los cielos, está llamándolos a la calma, llamándolos a ocuparse durante su vida en el reino de Dios y su justicia, ya que Él se encargará de darnos el sustento diario, el vestido
y el alimento. Eso es lo que el Señor nos va a decir a partir de los siguientes versículos. Porque en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahorita vamos a leer todos los versículos. Entonces el Señor va a terminar diciendo que si por algo usted y yo nos tenemos que afanar, si por algo usted y yo nos tenemos que desvelar en esta vida, es por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Si alguien a nosotros nos tiene que quitar el sueño, la preocupación, es que el reino de los cielos se viva aquí en medio de nosotros. Que traigamos la cultura del reino aquí a la tierra. Porque esto es lo que usted y yo, como hijos de Dios, como miembros de los reinos de los cielos, tenemos que tener claro. Familia, ocupémonos del evangelio. Familia, si usted y yo nos encargamos primeramente del reino de Dios y su justicia, Él se ocupará de proveernos a nosotros. Él se ocupará de proveernos a nosotros. ¿Y Él va a proveer qué? Lo que usted necesita. Lo que usted necesita. No el Ferrari, ni el Lamborghini, ¿cierto? Él le va a dar a usted lo que usted necesita. Renueve su mente. Para usted ser feliz, usted no necesita un edificio de 10 pisos. Usted necesita, con una casita, el Señor, usted va a vivir. Y si no tiene una casita, el Señor le va a proveer para su arrendamiento, para que usted viva dignamente. El Señor va a proveer. Pero su felicidad no está en que si usted tiene un edificio de 10 pisos. Su felicidad no está en si usted tiene un Lamborghini, un Ferrari, si usted tiene los últimos zapatos de moda, si usted tiene el último celular de moda, si usted tiene el último reloj. Eso no puede ser su felicidad. Su felicidad es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ir y hacer discípulos, que anunciemos el reino de los cielos en todo, hasta los confines de la tierra. Y eso es lo que nosotros estamos entonces haciendo. Cuando nosotros decimos vivir para el reino de los cielos, ¿cierto? Es que trabajemos y que seamos diligentes en nuestros trabajos. Y trabajemos no para que el ojo del hombre nos vea, sino para que Dios nos vea que lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Él. Hagamos que nuestro trabajo honre y glorifique a Dios, y que con la forma de comportarnos donde fuera que estemos nosotros, en las esferas donde Dios nos lleve a nosotros, sea ¿para qué? Para exaltar su nombre y dar testimonio de que somos miembros del reino de los cielos. No trabajemos por el afán del mañana. No trabajemos afanados y preocupados. Porque así vive ¿quién? Dice la palabra de Dios, versículo 32, por favor, devuélvase. ¿Quién viven así? Los paganos. ¿Qué dice ahí? Los gentiles, aquellos que no conocen, aquellos que no hacen parte de su pueblo, aquellos que no les ha alumbrado el evangelio. ¿Cómo vive? Viven buscando todas estas cosas. ¿Y cuáles son todas estas cosas de las cuales el Señor nos está hablando? Lo que vamos a leer en un momento a partir del versículo 25. Es momento entonces de que usted se pregunte si usted es cristiano. ¿Es usted cristiano? Y si usted me dice, si yo soy cristiano, mi pregunta es, ¿por qué se preocupa? ¿Por qué se afana? Porque la palabra de Dios dice que el que se afana es el pagano, el gentil. Si usted es cristiano y en este momento, a través de lo que estamos predicando y hablando, usted se está dando cuenta que usted ha estado afanado, que usted vive preocupado, que usted vive ansioso, que hoy sea un motivo para que usted se arrepienta delante de Dios por todo el afán y la ansiedad con la que usted vive, por estar buscando lo suyo, por estar buscando lo propio, por no estar buscando el reino de los cielos. Si usted hoy se da cuenta que su vida ha girado en torno a lo material, hoy es el día para que usted se arrepiente delante del Señor. Querida iglesia, es tiempo de experimentar la paz y el gozo que el Señor nos promete en su palabra. Es tiempo de saber que Dios proveerá para nuestras necesidades. Entendamos que por más que usted y yo nos afanemos,
No podremos nosotros lograr nada. No podemos lograr nada. Todo nos lo da el Señor a nosotros. Y por eso entonces dice a partir del versículo 25, yo los invito a que ustedes me acompañen leyendo. Dice, por tanto os digo, no os afanéis. El Señor nos está llamando de que si usted y yo somos cristianos, no vivamos como los gentiles. ¿Cómo viven los gentiles? ¿Cierto? No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mire las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, yo la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31. No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero aquí está la paz de nosotros. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Iglesia, si vemos en estos versículos, el Señor nos demanda aproximadamente 5 y 6 veces que no nos afanemos. Versículo 25, no os afanéis, nos dice. Sí, más abajo vuelve y nos dice a nosotros, no nos afanéis, nuevamente en el versículo 31. Sí, y varias veces, no lo resalté, qué pena en este momento no lo resalté, pero varias veces el Señor nos está diciendo, no os afanéis. Él nos está demandando, ustedes son mis hijos, no se afanen. Si de algo tienen que estar afanados, ¿es en qué? En buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Por favor, vuelve a la diapositiva y termino con esta diapositiva que está ahí. Dice la palabra de Dios, dice esa diapositiva, si apareciera ya, dice, Jesús es el verdadero tesoro y no nos podemos equivocar. ¿Cómo se llama este tema? Esta es la parte 2 del tema, el verdadero tesoro. Después de este versículo 19, de 19 hasta el 34, tenemos que comprender, Jesús es el verdadero tesoro. No nos podemos equivocar, no podemos colocar nuestra esperanza en lo que no es. Jesús es la perla de gran precio por la cual es justo dejarlo todo y seguirlo a Él. Jesús vale la pena dejarlo todo. Él nos ha reconciliado con Dios. Dios es nuestro Padre. Jesús es nuestro pastor. Nuestro Padre ha prometido proveernos para nuestras necesidades. Jesús ha prometido cuidarnos, dándonos la certeza de que nunca, nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. ¿A qué tenemos y por qué nos afanamos? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Jesús es el verdadero tesoro, no nos equivoquemos. Si usted cree que su tranquilidad está en lo material, yo quiero decirle, usted está pensando como un gentil, usted está pensando como un pagano, usted está pensando como no un creyente, usted está pensando como un no cristiano, usted está pensando como no debe de ser. Si esa es la razón, la buena noticia que yo tengo para ustedes es, el Señor nos está llamando para que hagamos parte del reino, de su reino. El Señor a nosotros nos está llamando. Él nos está llamando para que usted se arrepienta, para que usted crea en Él de todo corazón. Amén. Coloquémonos en pie
y oremos. Señor Dios, yo te doy muchas gracias, Padre de la Gloria, por este día. En el cómo, Señor, tú nos terminas de enseñar, Señor, acerca de la enseñanza tan maravillosa, acerca de cuál debe ser la actitud que nosotros como creyentes debemos tener, Señor, con respecto a los bienes materiales. Hoy yo decido bien colocar mi esperanza en lo material y vivir afanado, o bien yo decido creer en Dios que conoce mis necesidades y las suplirá en su debido tiempo y como debe de ser. Yo confío en ti, Señor. Yo confío, Señor, en tus promesas. Yo confío, Señor, en que lo que tú nos enseñas en el día de hoy es de que mi único afán debe de ser de colocar mi mirada en el reino de los cielos, Señor. Yo tengo que buscar tu justicia, tengo que acelerar tu segunda venida, tengo que anunciar tu evangelio como Pablo se lo dice a Timoteo, a tiempo y a destiempo, Señor. Debo, Señor, llevar la luz tuya a donde hay tinieblas, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú, Cristo Jesús, eres nuestro tesoro. Nuestro tesoro no es lo que está en el banco, nuestro tesoro no son las posesiones, carros, casas que podemos nosotros tener. Nuestro mejor tesoro es tenerte a ti. Nuestro mejor tesoro, Señor, es saber que una vez nosotros muramos, partiremos a la vida eterna, tener una eternidad completa contigo, alabándote, glorificándote y exaltándote a ti. Gracias, Señor, porque estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, a ti te ha placido a través de tu amadísimo Hijo darnos vida a nosotros y acercarnos nuevamente a la promesa, Señor. Gracias te damos, porque tú nos llamas a vivir una vida en verdad, una vida recta, una vida, Señor, conforme a tus mandamientos y a tus estatutos. Ayúdanos a responder como tal, Señor, a la altura de lo que tú quieres que nosotros vivamos como unos verdaderos embajadores tuyos aquí en la tierra, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Nos quedamos en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.